Súper, entonces a mí me contaron que las personas, ¿cierto?, que están presentes en esta charla tenían interés en conocer un poco más sobre la biodiversidad y habían varios temas que les llamaban la atención y querían profundizar un poco. Y como son tantos también, ¿cierto?, he tratado de que en esta presentación puedan abarcarse todos eh, desde una mirada, ¿cierto?, desde el punto de vista de Chile, específicamente con la biodiversidad de nuestro país. Entonces, esta charla se titula así, ¿cierto?, la biodiversidad. Existen muchas especies y vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, a través de ella de cómo es que nuestro país llega a tener esa biodiversidad, qué es lo que la hace única comparada con otros países y cuáles son las amenazas que tienen en la actualidad. Entonces, para comprender un poco el concepto de biodiversidad, nosotros tenemos que ir un poco más allá, que es la que normalmente nosotros tratamos, que es cuántas especies hay, el número que yo puedo contar. Si yo voy a un ecosistema, por ejemplo, en Santiago, al Parque Nacional Río Clarillo, yo puedo llevar una lista y contar cuántas especies hay, y digo, aquí hay una gran biodiversidad comparada, por ejemplo, con la de la plaza en donde yo vivo. Sin embargo, la biodiversidad va más allá porque habla también de la genética que tienen las especies, ¿cierto? Los individuos dentro de una especie en particular, cuántos ecosistemas yo puedo conocer, cuántos ecosistemas existen, dónde están, por qué son así, por qué hay árboles, por ejemplo, y no cactus. Y todas las interacciones que ocurren entre estas especies, ¿cierto? Habla de la biodiversidad existente. Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes en donde hay zorros, hay huemul, hay un picaflor, ¿cierto? Y uno podría decir, esto es raro verlo el día a día. Yo cuando voy a la plaza de mi barrio o cuando voy, no sé, de un punto A a un punto B, esto no es lo normal que yo veo, porque no estamos acostumbrados a vivir en un entorno de biodiversidad, sino que ir hacia ellos cuando, por ejemplo, estoy de vacaciones, voy a un parque nacional y con suerte, por ejemplo, puedo ver un huemul o un picaflor y es algo maravilloso. Entonces, cada vez más nosotros como personas nos estamos alejando de esta visual, ¿cierto? O de esta cercanía que yo tengo con la naturaleza y eso es algo muy preocupante porque si nosotros no conocemos lo que tenemos, si nosotros no sentimos esa empatía con los otros seres vivos, si nosotros no sabemos qué amenazas tienen, nosotros no podemos conservarlos y cada vez, ¿cierto?, van a ir en un deterioro que finalmente también nos va a perjudicar a nosotros. Aquí, a ver. Entonces, ¿por qué es importante la biodiversidad si yo lo pienso de esta manera? Porque hay algo, por qué me debería importar algo que vive tan lejos de mí o que a lo mejor no me da comida directamente o no me da sustento directamente? Y es básicamente porque eh, la biodiversidad, ¿cierto? Como dice acá, sustenta procesos ecológicos básicos. Uno de los más comunes, por ejemplo, es como la manera en que yo veo que esta biodiversidad, por ejemplo, me entrega agua, agua pura. Para muchos ecosistemas, ¿cierto? Esto podría ser a lo mejor algo no tan importante, pero en el sur de Chile muchos de los lugares proveen agua limpia para las personas y esa agua no es solamente para beber, sino que también es para recrearse. Y nosotros, ¿cierto? Necesitamos de esta agua para poder existir. Además, regula el clima, regula el suelo por ejemplo, hay una diapositiva más adelante que yo les voy a contar de cómo estos bosques remanentes que van quedando nos proveen a nosotros oxígeno y es algo que a lo mejor nosotros no pensamos día a día, pero si ese trocito de bosque ya no está, nosotros no lo vamos a ver de manera inmediata, pero a la larga, ¿cierto?, nos va a ir generando un daño a nosotros como seres humanos. Aportan alimentos, medicinas, materiales, sobre todo en esta época en donde cada vez más nosotros podemos acceder a la información y podemos ver que mucha de la medicina actual, por ejemplo, es la medicina tradicional que se usaba en muchos pueblos originarios por mucho tiempo, pero que no estaba patentada de esa manera y la usábamos día a día y ahora nosotros podemos incluso preferirla o pedirla, ¿cierto? Optar a ella antes que la medicina más convencional. Además tiene un valor cultural, ecológico y económico. Por ejemplo, el mismo servicio de polinización. Hace unos años atrás, un profesor de la Universidad de Chile eh, Javier Simonetti investigó y hizo un cálculo de cuánto nos costaría a nosotros como personas polinizar las plantas que nos dan comida. Y ese mismo trabajo lo hacen las abejas. Y eran miles de millones de pesos que nosotros nos ahorramos gracias a este servicio de biodiversidad, no solamente a la abeja mielífera, sino que, por ejemplo, a los polinizadores nativos de nuestro país. Y eso nosotros no lo pagamos y no lo vemos directamente porque no es un trabajo que nosotros hagamos, pero si eh, lo llevamos a un costo económico, nos daríamos cuenta de todo el trabajo, ¿cierto?, que la biodiversidad nos otorga y que nosotros aprovechamos de ella. Entonces, para poder tener como
un concepto más claro a lo largo de esta presentación, lo primero que tenemos que hacer para definir la biodiversidad es que sus especies pueden ser o pueden clasificarse en tres categorías distintas. Esta seguramente es la que más nosotros conocemos, que es la invasora, que son especies que vienen de otros países y no solamente se quedan acá a vivir, sino que generan un daño a las especies que son nativas y endémicas. Una especie nativa es la que se origina en un punto específico y aquí es donde nosotros ponemos los límites, ¿cierto? Las plantas no conocen de geografía, no saben si la semilla está en Argentina o está en Chile. Entonces nosotros ponemos y definimos los límites de si una planta es nativa de Chile, significa que se originó en este territorio, pero que en la posterioridad se expandió y que habita en otros lugares, ¿ya? O está uno de los ejemplos más comunes es la araucaria en sí, ¿ya? Entonces nosotros decimos la araucaria se originó en Chile y posteriormente, ¿cierto?, se extiende hacia Argentina. Entonces es una planta, ¿cierto?, que vive, puede vivir miles de años y nosotros la tenemos también como un símbolo importante, que está en la libreta de matrimonio, si mal no recuerdo endémica, y aquí nosotros tenemos que ser un poquito más finos en esta definición porque tiene que ver con que se origina en este lugar, en este territorio, ¿cierto?, en Chile, y que actualmente de una manera natural no se distribuye en otros países. No sirve, por ejemplo, si la planta está en un jardín botánico o un animal está en un museo, perdón, en un zoológico, ¿cierto?, porque no llegó naturalmente ahí, sino que alguien lo trasladó. Entonces, cuando yo hablo de proteger la biodiversidad de nuestro país, me refiero específicamente a estas especies que son nativas y endémicas, no a las invasoras. Nuestro país no protege a las invasoras y otros países tampoco protegen a las especies invasoras que llegaron, por ejemplo, de Chile en sí. Entonces, eh, cuando uno habla de, ¿cierto?, las amenazas también que sufre la biodiversidad, se refieren a estas especies, ¿cierto?, a esta categoría de especies y no a las invasoras que son, de hecho, a las que existen programas para poder erradicarlas directamente. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo clásico que es el castor, que fue traído, ¿cierto?, a nuestro país hace muchos, muchos años atrás con la idea de poder utilizar su piel para fabricar textil y que luego, ¿cierto?, con los años se nota la crueldad con la que se trataba este animal, ¿cierto?, se libera al medio ambiente y como no tiene depredadores y tiene alimento por todos lados, ¿cierto?, su población crece de manera exponencial y hasta el día de hoy, después de tantos años, no se ha podido erradicar. De hecho, en Tierra del Fuego hay muchos problemas, ¿cierto?, con el castor, porque cambia el curso del agua, ¿cierto?, al formar estas represas y nadie se lo come. En sí, de hecho, hay personas que han como tratado de generar una especie de industria como más culinaria con el castor y no ha funcionado. Entonces, no tiene límites para poder crecer y nadie tampoco, ¿cierto?, ejerce una amenaza sobre sus poblaciones. Entonces, acá si nosotros ponemos a Chile en este contexto de biodiversidad de especies nativas y endémicas y lo ponemos a una relevancia mundial, vemos que está en este numerito, ¿cierto?, que es el 7 y que se compara con otros lugares del mundo gracias a el alto número de especies que tiene concentrado en una zona geográfica pequeña y que además esas especies, ¿cierto?, están bajo amenaza y necesitan una protección urgente. Entonces, estos puntos de lugares que pueden ser zonas muy pequeñas o zonas muy grandes son los que se llaman los puntos calientes de biodiversidad. Y tienen que cumplir este requisito, tener alto número de especies propias, nativas, endémicas, y tener, ¿cierto?, esta amenaza propiamente tal de que van, ¿cierto?, a disminuir sus poblaciones o que ya lo están haciendo con el tiempo. Y, por ejemplo, nos comparamos con otros lugares del mundo como la isla de Madagascar, muchos lugares de lo que se llama el sudeste asiático en sí, lugares de protección como Nueva Zelanda, y acá en América mismo ciertos sectores de la Amazonía que tienen esta misma situación, entonces hacen este llamado a la protección urgente debido a estas características que recorren. Todos los años se van agregando algunos puntos calientes de biodiversidad, pero particularmente el de Chile lleva muchos, muchos años. Actualmente hay alrededor de 35, creo que era el último conteo que se hizo hace unos años atrás, 36. Acá está uno nuevo que no había visto. Entonces, ¿qué parte de Chile es este punto caliente de biodiversidad? No es todo el territorio, sino que está concentrado en lo que nosotros llamamos la selva valdiviana, que también es conocida como el bosque templado lluvioso del sur de Chile, que está eh, concentrado, por ejemplo, su punto medio es la zona centro-sur, ¿ya? Que es toda esta parte de acá. Si se dan cuenta, no es tan abajo,
ni tampoco están arriba. Entonces tenemos esta parte como de zona centro de nuestro país que responde a esas características. Y son también estos lugares los que sufren de mayor amenaza eh, por la industria, por ejemplo, inmobiliaria, por los incendios, ¿cierto? Y por la ganadería. ¿Cómo es que Chile llegó a tener tantas especies únicas, ¿cierto? Porque si yo digo que es un punto caliente de biodiversidad, que es también lo que en inglés se llaman los hotspots, eh, uno podría decir, bueno, ¿y cómo es que llega a tener esta biodiversidad excepcional? ¿Qué es lo que hace, o cuáles son las características que hacen que Chile tenga esta gran gama, ¿cierto?, de especies que son endémicas o nativas? Y ahí es donde uno puede empezar a buscar, ¿cierto?, las razones. Y la primera que uno encuentra es el aislamiento geográfico, ¿ya? Eh, Estamos aislados, ¿cierto?, de Argentina por una cordillera, estamos aislados de países más al norte como Perú o Bolivia por un desierto, estamos aislados del resto de los otros países del mundo por un océano. Eh, entonces uno dice, bueno, quedamos en esta pequeña isla biogeográfica, isla, ¿cierto?, haciendo referencia como a una zona de exclusión, porque si bien, ¿cierto?, nuestro país es parte del continente, no, en sí no está separada. ¿Ya? Pero nos quedamos alejados por estos tres factores y por la parte más extrema, ¿cierto? Tenemos la Antártica. Entonces quedamos aislados completamente y eso evita que las especies puedan moverse, ¿cierto? De manera natural, ya sean como los animales caminando, ¿cierto? O volando o nadando, ¿cierto? Y las plantas mucho menos, ¿cierto? Porque las semillas no tienen una gran capacidad de dispersión o son dispersadas gracias a los animales, ¿cierto? Que también se encuentran con estas limitaciones. Entonces, eh, si yo digo aquí, bueno, si ustedes se dan cuenta, acá tengo lo que nosotros llamamos la diagonal árida. Es una zona muy, muy árida que es imaginariamente como una especie, ¿cierto?, de diagonal en sí, que recorre la parte norte de Perú, algunos sectores de Bolivia, ¿cierto?, la parte norte de Chile y lo que es la estepa patagónica en Argentina. Y entonces ahí es donde nosotros aislamos, si ustedes se dan cuenta, estos bosques de Chile quedan aislados de lo que son los bosques del norte de Argentina y el Amazonas en general. Entonces, nuestras especies son muy distintas a las que pueden estar en el resto de los bosques de este continente. eh, y ahí uno se pregunta qué pasó, cómo se genera esto, o sea, o estuvo siempre, ¿ya? Esta diagonal árida se empieza a formar hace millones de años atrás, gracias a algunos elementos como el movimiento de las placas tectónicas, lo que genera el alzamiento de la cordillera de los Andes, que no es del día, excepto un día para otro, sino que lleva millones de años, y el mismo alzamiento de la cordillera de los Andes genera otro problema más grande, que es el bloqueo de las masas de aguas que vienen desde este sector. Entonces, no es que acá no llegue influencia de agua, sino que llega con mucha, mucha fuerza de todo este sector, por aquí por donde se está moviendo mi mouse, pero choca con la cordillera de los Andes y el agua no logra traspasar, ¿cierto?, hacia nuestro país y de hecho el agua corre por la cordillera, ¿cierto?, pero para este otro lado en sí. Entonces, dejamos de tener esta precipitación, por tanto nos aislamos en esta zona y por este otro lado lo que sucede es que existe un fenómeno, ahora que está todo lo de en boga, ¿cierto? Lo que viene el niño, el fenómeno del niño en este año, ¿cierto? En el océano existe un proceso que se llama anticiclón, que cuando las masas de agua están evaporándose para generar las masas de nubes, ¿cierto?, que llevan la lluvia, el anticiclón lo que hace es presionar esa masa de agua y evitar que el agua se evapore para formar las nubes de lluvia. Entonces, tenemos por acá en un lado de la diagonal árida el agua que no llega porque no traspasa la nube de lluvia, ¿cierto?, la cordillera de los Andes, y por este otro lado, la nube que se quiere formar de lluvia no lo logra, ¿cierto? Y por tanto, no hay lluvia que venga desde este otro lado. Entonces uno diría, bueno, ¿y por qué aquí sí? ¿Ya? Y es porque básicamente la parte de acá, de nuestro país, ¿cierto?, tiene una influencia de lluvia mucho más abajo. Entonces, estas lluvias que llegan acá son quienes finalmente generan la vida en esta zona, pero lamentablemente, ¿cierto?, estas masas de agua no pueden subir más. eh, y por tanto, ¿cierto? Hasta acá, hasta la zona centro-sur, hasta la cuarta región, uno diría como máximo, ¿cierto? Se generan lluvias de manera normal durante el otoño-invierno en sí. Y por último, ¿cierto? Que no se puede ver acá, pero aquí un poquitito, nuestro planeta ha pasado por distintos ciclos
de glaciaciones, y el último que nosotros tuvimos hace 20.000 años hizo que se congelara una gran parte de la zona sur de nuestro país, zona sur y austral, y eso hizo básicamente que muchos lugares en donde existía vida quedara cubierta por hielo, eh, y que luego, ¿cierto?, cuando ese hielo se logra derretir, eh, las mismas, ¿cierto?, plantas y los mismos animales pueden colonizar esos sectores, ¿cierto? Pero mucho de lo que existía también deja de existir gracias a las glaciaciones. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones importantes que generan que nuestro país quede aislado del resto de la flora, fauna y también la funga del continente. Pero eso no nos parecemos en nada a lo que podría haber en Brasil, ¿cierto? Que por la misma cantidad de espacio a la hectárea tienen mucha más biodiversidad. Nosotros tenemos muy poquita y además no se parece entre nosotros en sí. Entonces, si nosotros dijéramos dónde se concentra la mayor biodiversidad de nuestro país, nosotros podríamos observar que está entre estas latitudes, que es lo que nosotros conocemos como el Maule y Valdivia, que uno podría llegar ahí, ¿cierto? Y ver mucho, un número mayor de especies de lo que podría uno ver hacia el norte o hacia el sur y hacia más el extremo sur, ¿cierto? Menos. Entonces, esto que nosotros vemos aquí es todo este verdecito que se refleja en esta parte. Y este estudio fue hecho particularmente para las plantas. Entonces uno diría, ¿dónde está la mayor biodiversidad, el mayor número de plantas? Lo podemos encontrar acá. Entonces uno diría, bueno, ¿y ese patrón se repite, por ejemplo, para otras especies que no sean plantas? Y aquí, por ejemplo, se ve un estudio que dice que a las mismas latitudes, ¿cierto? O sea, si yo me muevo en el gradiente de latitud de nuestro país, que sería esta misma zona de acá, ¿cierto? Todo lo que vemos verdecito por este sector, sucede lo mismo para mariposas y mamíferos en sí. Entonces tenemos este mismo patrón porque sabemos que donde hay más plantas también hay más animales y donde hay más animales, ¿cierto? Hay más plantas, entonces es un ciclo que nosotros conocemos y que sabemos que está concentrado particularmente en esta parte de nuestro país. Si ahora quisiéramos dar en número cuánto hay, este es de un libro de hace como 10 años atrás, y no se han descubierto un gran número más, entonces podemos mantener, ¿cierto?, como a raya, ¿cierto?, lo que encontramos acá en Chile con respecto al planeta. Por ejemplo, las plantas, tenemos un número de aproximadamente 5.000 con respecto a los 250.000 que hay, o sea, súper, súper poquito. ¿Ya? Insectos, este es un número bastante difícil de saber porque los insectos dentro de los grupos de seres vivos son los que más se van descubriendo poco a poco. Ya, hay muchos que son muy chiquititos y esos son los que han pasado más desapercibidos durante más tiempo. En peces, un número bastante pequeño, anfibios menos y cada vez también hay menos, hay más que están en peligro de extinción, reptiles, aves y mamíferos, ¿ya? Entonces, tenemos bastante poquito comparado con el número global. Sin embargo, ¿cierto? Es único y en muchos casos no está presente en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera en Argentina o en Perú, por ejemplo, que son nuestros países más cercanos. Acá nosotros podemos ver que estas mismas especies que yo hablo, ¿cierto?, que están aquí, que son únicas, tienen un grado de amenaza muy, muy grande. Y sobre todo hay una deuda, por ejemplo, acá con la imagen que yo muestro, hay una deuda muy grande con lo que son los hongos en sí. Desde hace 10 o 15 años, ¿cierto?, se fundan en Chile, por ejemplo, la Fundación Fungi, eh, y empiezan a asignarse dineros para poder hacer investigación. La investigación necesita dinero para poder realizarse, y empiezan, ¿cierto?, a investigar qué es lo que hay en nuestro país, y también si eso que hay, ¿cierto?, eso que vamos encontrando, hay mucho, hay poco, y eso, ¿cierto?, si yo veo que además durante un tiempo que lo estoy estudiando cada vez más encuentro menos, tenemos que poner más ojo porque, como sabemos, ¿cierto?, si eso desaparece de aquí y si no está en ningún otro lado, ya no puedo recrearlo, ¿sí? ¿Cierto? O sea, se pierde para siempre. Ya, aquí podemos ver una situación que se presentó gracias a la protección de estos ambientes y son las loreras que hay en Río Cipreses. Es un lugar que está en Rancagua hacia la cordillera, un sector que se llama Coya. Y estos animalitos, que son estos loros tricahues, son muy conocidos. De hecho, salieron en una nota verde de 31 minutos.
en donde estaba Lore la Lora, que contaba Juan Carlos Bodoque, eh, y contaba que son especies que son monógamas. Significa que cuando encuentran a su compañero o a su compañera y forman una familia, si ese compañero o esa compañera muere, no vuelven a juntarse con nadie más durante la vida. Entonces eso hace que aún estén en mayor amenaza, sobre todo porque estos loritos, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero se vendían por mucho tiempo para que fueran animales de las personas que eran organilleros en sí. Entonces se vendían además como animales de mascota para la casa, para encerrarlos dentro de una jaula, y las poblaciones empezaron a disminuir mucho, mucho, mucho. Aquí en estas loreras ellos ponen sus huevitos y la gente los iba a robar para venderlos directamente, eh, hasta que se dieron cuenta que quedaban tan pocos seres vivos, ¿cierto?, del loro tricahue, que lo que hicieron fue prohibirlo a nivel nacional. Ya se prohibieron estos animales como compañía de los organilleros, y en las poblaciones empezaron a crecer nuevamente y empezaron a repoblar zonas que habían quedado vacías luego de este problema. ¿Ya? Entonces, eh, es súper importante, además de cuando uno estudia a los seres vivos, no estudiarlos durante un momento y después no volver, sino que hacer una trayectoria y hacer una historia para saber cómo van cambiando en el tiempo, porque eso me dice a mí si se están recuperando o están, al contrario, decayendo o se mantienen, y sabemos también a dónde hay que poner más ojo para su protección. Acá tenemos un caso extremo, que es cuando realmente ya no podemos volver atrás. Y esta plantita es un árbol que se llama toromiro y es propia de la isla de Pascua. Sabemos, ¿cierto?, que el territorio de Isla de Pascua pertenece a Chile, y lo que sucedió fue que este arbolito se utilizaba mucho para la leña en Isla de Pascua, y además para hacer otro tipo de cosas de carpintería propiamente tal. Eh, y hace muchos años atrás un científico que estaba allá en Isla de Pascua, que visitaba la isla constantemente, se dio cuenta que cada vez habían menos toromiros. ¿Ya? Esto es algo de una agudeza visual y determinación súper grande, porque eh, hay gente que mira la naturaleza y la admira, pero hay gente que además de admirarla se preocupa por ella y se da cuenta de los cambios que va teniendo. Entonces este científico se dio cuenta que cada vez habían menos toromiros, y guardó semillas, y una gran variedad de semillas de distintos individuos, y las trajo hacia el Jardín Botánico de Viña del Mar, que es el jardín nacional que tenemos, y ahí las plantaron. Y crecieron estas poblaciones de toromiro en el Jardín Botánico y se cuidaron como hueso santo. El asunto fue que, como predijo este científico, cortaron todos los toromiros de la isla, todos los toromiros, entonces la planta en su estado natural se extinguió. Sin embargo, las poblaciones que llegaron al jardín botánico perseveraron. Entonces, si bien esta planta, ¿cierto?, quedó extinta en la isla, en el territorio, ¿cierto?, continental, se lograron conservar algunas especies y hay unos programas muy grandes que tratan de reintroducir al toromiro, y hasta el momento ha sido súper difícil. No saben cómo fue que se dio al revés, que acá en el continente sí se dio, pero ahora cuando las del continente la quieren llevar a la isla de Pascua para repoblar con el toromiro, no se ha podido. Hay una cantidad, de hecho hay unas carreras nuevas que han innovado, que son como ingeniería en biotecnología, que han innovado un montón de situaciones para poder hacer que esta plantita vuelva a estar, ¿cierto?, como parte de su distribución natural en la isla de Pascua. Entonces ahí nos muestran casos extremos de, además de tener, cierto, esta admiración por la naturaleza, la agudeza de ver cómo va cambiando, para poder preservarla y tomar una determinación a tiempo. Si a lo mejor en ese momento hubieran dicho, saben que ya no, guardamos los que quedan, por favor no los corten más, y se hubiera tomado una acción, no estaría pasando lo que pasa ahora. Entonces, acá yo les voy a presentar algunas de las amenazas que son más claves, como más puntuales, que se estudian dentro de lo que es la biodiversidad, y deberíamos partir siempre por el cambio climático, ¿ya? Eh, es un hecho científico que muestra cómo las diferentes concentraciones de los gases han cambiado a lo largo del tiempo, eh, a través de los años, como se muestran aquí, ¿cierto? Y no es coincidencia que desde 1500 en adelante, ¿cierto?, empiecen a variar, pero luego lleguen a aumentar de manera drástica. Entonces uno dice, eso no es normal, si bien las cantidades de, por ejemplo, dióxido de carbono a lo largo de la historia geológica han cambiado, el único momento en que nosotros hemos intervenido es ahora en sí. Entonces, si tengo distintas concentraciones de gases en la atmósfera, también voy a generar problemas con ello.
Entonces, el mayor problema que generamos al aumentar esta cantidad de gases puntuales en la atmósfera es básicamente aumentar la temperatura. Entonces aquí yo puedo ver cómo va fluctuando la temperatura y llega un momento, ¿cierto?, que empieza una tendencia clara al aumento, que viene, ¿cierto?, dada por este aumento de estos gases en la atmósfera. Y entonces uno diría, bueno, hace años, me acuerdo que en el primer gobierno de Donald Trump, dijo particularmente, ¿cierto?, que a lo mejor para Rusia un par de grados más era fantástico porque así la gente no pasaba frío. Entonces uno tiene que ser mucho más como agudo con las palabras que uno utiliza, porque no todo está centrado en nosotros. A lo mejor 2 grados más para una persona es una sensación fantástica, sobre todo ahora que hace frío, pero ¿qué significan esos 2 grados más para la naturaleza puntualmente? ¿Ya? Porque recuerden que son en promedio, o sea, son fluctuaciones gigantes que van a darse, y uno diría, bueno, ¿qué le pasa a las especies, cierto, naturales en este contexto? Entonces aquí nosotros podemos ver varias cosas. Por ejemplo, las plantas pueden cambiar su distribución. Hay plantas que solo llegan hasta una cierta región geográfica, porque hasta ahí, por ejemplo, se produce la temperatura o la lluvia necesaria para que crezcan. Pero si yo fluctúo la temperatura, la planta puede crecer más allá o puede crecer más acá, ¿cierto? Y eso va a generar un cambio en su distribución, pero a lo mejor no cambia la distribución de, el animal que la poliniza, el animal que distribuye su fruto, o al revés, ¿cierto? Si se puede mover el animal, a lo mejor ya no tiene la comida suficiente, y eso genera cambios en las poblaciones que nosotros no conocemos bien, no sabemos qué puede suceder, pero sabemos hasta el momento que no es un cambio positivo en sí. Modifica la abundancia. Todos los seres vivos tenemos rangos en los cuales podemos vivir. Hay gente que tolera más la temperatura, otra gente que tolera menos, pero en los animales eso es una distribución muy, muy chiquitita. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la temperatura de un lago, hay muchos peces que ya no van a poder vivir ahí, porque el máximo ya estaba dado para esa especie, pero si aumento la temperatura, estos animales no van a poder seguir viviendo y generan una cascada de problemas, que es lo que nosotros llamamos como efecto dominó. ¿Ya? A lo mejor la especie completa no se va a extinguir, pero una gran mayoría, y eso va a generar que haya muy poca variabilidad genética que va a generar otros problemas a la larga. Las especies cambian sus patrones de migración o de reproducción o floración. ¿Ya? Hay plantas que, por ejemplo, deberían florecer en septiembre y están floreciendo en junio, porque ahora el invierno ya no es tan lluvioso, ya no hace tanto frío, y la planta va a florecer y va a haber un shock de frío porque es normal en julio y las flores van a morir. Ya no se van a producir los frutos, no vamos a tener flores para que después las abejas se alimenten, entre otras cosas. Entonces, estos desórdenes que se generan con la temperatura, ¿cierto?, hace que se pueda producir un efecto dominó, un efecto en cascada, y todavía estamos comprendiendo cuál va a ser como el efecto completo de eso para nosotros mismos. Porque lamentablemente el ser humano, si no lo ve como un problema para él mismo, no toma conciencia. ¿Ya? Y el riesgo de la extinción, ¿cierto? Como sucede con esta típica imagen del oso polar, que está muy, muy lejos de nosotros, ¿cierto? Pero que nos llega mucho al corazón como un sentimiento de empatía por querer proteger al oso polar, y a veces queremos proteger al osito polar, pero ni siquiera sabemos qué pasa con nuestras propias especies porque no estamos acostumbrados a que nos llegue información, ¿ya? Con respecto a eso. Deme un segundito que voy a prender la luz, que cada vez veo menos. Ahí sí, perfecto. Entonces, eh, otro de los problemas que nos trae el hecho de saber las amenazas que nosotros tenemos es cómo nosotros mismos ayudamos a que esas amenazas aumenten. ¿Ya? Y aquí está el famoso caso de el hongo quítridio que le da a los anfibios, y no solamente a los anfibios de nuestro país, sino que a los anfibios de todo el mundo. ¿Ya? Hay países que tienen un mayor número de anfibios, como por ejemplo los países tropicales, y ellos son los que más problemas tienen. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este hongo propiamente en los anfibios, como las ranitas? Es que se les pega en la piel y forman unas especies de costras. Tienen que pensar que estos anfibios respiran por la piel, entonces es como si a nosotros se nos generara una costra en la nariz y en la boca que nos impidiera respirar, eh, poder, por ejemplo, hidratarnos, regular nuestra temperatura, porque los anfibios hacen muchas cosas a través de su piel. Entonces, lo que estamos haciendo es como cubrir a estas ranitas, a los anfibios en general,
para que no puedan, ¿cierto?, respirar, entre otras cosas, y además interfiere, por ejemplo, en el proceso de las puestas de huevos, en también en la alimentación que puede generar, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y qué tengo que ver yo aquí? ¿Cierto? Yo estoy súper lejos de las ranitas, yo no he ido a tocar a ninguna ranita, y son cosas súper simples, como por ejemplo cuando uno va a la naturaleza, uno transporta mucha cantidad de microorganismos en los zapatos, en las manos, y uno dice, bueno, este fin de semana, por ejemplo, fui a un parque nacional y caminé por un sendero, y sin saberlo llevaba en mi calzado infectado, y esa infección, ¿cierto?, se propaga por las áreas naturales. Entonces, de hecho, ahora en algunos parques nacionales que son muy visitados en nuestro país, hacen que el calzado se lave con unas soluciones que matan los microorganismos o que se pongan unas especies, no sé si los han visto, son súper famosos en estas páginas que venden un montón de cosas como una especie de plástico, ya que es como el plástico en forma de zapato, entonces eso viene desinfectado y así evita uno que transmita microorganismos, y evitar también andar tocando los árboles o algunas cosas, ¿cierto? Es que estos animales se apoyan, y se propaga la infección, ¿ya? Los hongos son muy difíciles de quitar en general. Imagínense andar limpiando ranitas, sería imposible. Ya una vez que las ranitas son infectadas, se propaga la población de manera muy rápida y estos animalitos terminan muriendo, ¿ya? En nuestro país, particularmente, eh, la ranita de Darwin ha sido muy estudiada por este hongo, y muchas de ellas estaban infectadas cuando se fueron a estudiar. Entonces, querían saber si finalmente este anfibio, que es muy emblemático para nuestro país, también estaba sufriendo esta enfermedad, y estudiaron muchas poblaciones y se dieron cuenta que sí, que estaban siendo infectadas. ¿Ya? No hay cómo limpiar a la ranita del hongo, entonces finalmente lo que podemos hacer es evitar seguir transmitiendo, ¿cierto?, a las que van quedando vivas y que no se han infectado. ¿Ya? Además sufre muchos problemas porque, por ejemplo, se la comen un animal invasor que se llama el bisón. eh, es tan chiquitita, ¿cierto?, que cada vez que nosotros, por ejemplo, convertimos un parque o convertimos una reserva nacional en un condominio de casas, o que ahora eso es un vertedero, o que ahora ya no recibe protección, estos animalitos no tienen a dónde ir en sí. Generalmente los más grandes son trasladados, o cuando hay un incendio. Hay muchos casos, cuando pasó lamentablemente lo de los incendios de este verano, ¿cierto? Que habían pudús que se trasladaban, habían gatos guiñas que se trasladaban, pero nadie traslada a las ranitas, son tan chiquititas, se mueren de manera inmediata, no hay cómo encontrarlas. Entonces estas poblaciones, que son seres vivos más pequeñitos, son los más difíciles, y tienen amenazas por todos lados. Entonces, eh, si no se actúa de manera inmediata, ¿cierto? Esta especie que ya está al borde de la extinción no va a poder recuperarse en sí. Recuerden que en general cuando una especie está en peligro de extinción, no es como la película Blue, no sé si la vieron, ¿cierto? Que era este guacamayo azul, que finalmente le encontraban una pareja, que también era la última hembra. Una población, una especie no se salva teniendo al último macho ni la última hembra, porque es tan poquita la variabilidad genética que solo tienen dos individuos, que está condenada a la extinción. Tienen que quedar un gran número de individuos de una especie para que la variabilidad genética permita que esa población, ¿cierto?, sobreviva en el tiempo. Entonces, eso es un concepto como erróneo de las películas, que el último macho y la última hembra van a salvar la especie, sino que tienen que quedar un número muy, muy grande para que la especie no se extinga. ¿Ya? Y, y aquí nosotros podemos ver los grandes problemas que tenemos en cuanto a el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, acá se muestran cómo se distribuía el uso de suelo, como en este periodo, ¿cierto?, de la llegada de los españoles a nuestro país, y cómo está en la actualidad. Igual imagínense que esta imagen, que fue muy famosa, eh, es de un profesor de la Universidad Austral, eh, hace casi 20 años atrás. Imagínense cómo está, ¿cierto?, 20 años después. Muestra cómo estas áreas que eran bosque nativo, esto aquí estamos a la altura de Concepción, eh, esto es Chiloé, ¿cierto? Todo esto era bosque. Ya es como el meme que dice, ¿cierto? Todo esto era campo antes, o ahora nosotros podemos ver una situación completamente distinta, porque ahora todo el borde son plantaciones forestales de pino o de eucalipto. Recuerden que el pino eucalipto no tiene la culpa, somos nosotros quienes los trajimos, eh, y están aquí para producir madera, para producir leña, para hacer chips, que es uno de los usos más comunes. Tenemos cada vez más maderas o praderas, perdón, o matorrales, como una degradación del bosque, y tenemos muchas áreas agrícolas, ¿cierto? Eh,
para poder sustentarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos animales de cría y finalmente esos animales tienen que vivir en algún lugar y estos son los lugares que se han asignado históricamente y lamentablemente, si nosotros lo vemos con los gráficos al principio, estas son las zonas que más especies tenían de plantas, de mamíferos, ¿cierto? Y también habían mariposas que se han estudiado. Entonces, donde justo tenemos más biodiversidad, y es la biodiversidad que nos representa como país, es los lugares donde tienen más amenaza, ¿ya? De hecho, cada vez el bosque es menor. El profesor que me formó a mí en el doctorado, que lamentablemente falleció hace unos años, el doctor Juan Armesto, decía que hace como 20 años nos quedaba un tercio del bosque original que había antes de la llegada de los españoles. O sea, ese tercio que nos queda cada vez va siendo más pequeñito y al serse más pequeñito puede sustentar menos especies. Entonces es una relación recíproca. Menos espacio, menos bosque, ¿cierto? Menos biodiversidad en sí. Y esos son los lugares a los que tenemos que poner más atención para preservar los pocos lugares, ¿cierto?, que pueden albergar a estas especies. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿cómo es el bosque que nos queda? Sabemos que nos queda alrededor de un tercio, lo cual es muy poquito, ¿ya? Pero ¿cómo es ese bosque que nos queda? Si yo voy y quiero conocer lo que tan grande es, por ejemplo, encontraría que eh, si yo mido en área, ¿cierto? Voy a tener muchos fragmentos que miden muy poquito, 5 hectáreas, muy poquito. ¿Ya? Entonces, hay muchos chiquititos, pero si yo quiero buscar un bosque grande en donde, por ejemplo, me pueda perder en él, hay muy poquitos. ¿Ya? Hay zonas, por ejemplo, en Chiloé, como el Parque Nacional Chiloé, que es gigante, o el Parque Tantauco, que también está en Chiloé, que son uno de los fragmentos más grandes de biodiversidad remanente que hay. Ya, de hecho, gran parte de la isla es protección en sí. Pero cada vez más esos fragmentos gigantes son menos. ¿Ya? Entonces, cada vez tenemos muchos fragmentos chiquititos y muy pocos fragmentos gigantes en cuanto a hectárea de extensión. Y eso hace, cierto, que hay especies que no puedan presentarse en lugares. Si yo tengo un fragmento chiquitito, no va a haber una huiña, no va a haber un huemul, no va a haber un puma, ¿cierto? Van a haber animalitos que son más abundantes en donde no necesitan grandes áreas de extensión, pero hay animales que necesitan mucho espacio, por ejemplo, para que puedan encontrar una pareja, puedan hacer un refugio, no peleen con otras poblaciones de su misma especie y eso cada vez es una situación menos común. Y mírense que esto es del año 2000, han pasado 26 años, entonces esto yo creo que ya va como en la mitad de lo que era antes, sobre todo porque muchos de estos se han quemado en sí. Si yo quisiera ahora, por ejemplo, ver directamente esto que yo les he ido contando como la huella de nosotros mismos, ¿cierto? Como seres humanos en la naturaleza. Hemos hablado del cambio de suelo, de la expansión urbana y agrícola y de la degradación de los bosques, ¿cierto? Y la simplificación del paisaje. Y aquí es donde uno, como científico, ¿cierto? Como una persona observadora, uno puede ser científico y no tener una carrera asociada. Científico es quien aplica el método científico, puedo aplicar el método científico en mi escuela, eh, o como entreno mi ojo, ¿ya? Yo aquí estoy viendo una plantación de eucaliptos. No puede ser un bosque, porque un bosque es un sitio que tiene una historia evolutiva en conjunto. Hay interacciones que se dan ahí, hay ciclos de la naturaleza que se cumplen, y en esta plantación de eucaliptos lo único que yo veo son árboles plantados cada cierta cantidad de metros para que produzcan leña, ¿ya? Acá no puede crecer un puma, no se puede desarrollar una huiña, no, la gran mayoría de las aves no encuentra lugares para hacer nidos, el agua se estanca o el agua se agota, los eucaliptos son muy buenos para tomar agua del suelo y secan lugares. Ya de hecho, eh, a veces cuando uno corta un eucalipto en una zona, como que el agua vuelve a fluir y las zonas se vuelven a inundar, porque el eucalipto requiere muchos litros de agua por día, entonces si uno lo corta, esa agua vuelve, ¿cierto?, como a su cauce natural. En cambio acá, yo puedo ver un bosque valdiviano, que es muy similar al bosque que está en Fray Jorge, o al revés, el bosque de Fray Jorge es muy similar al que está en Valdivia, y acá yo veo distintas especies, veo un clima regulado, veo servicios ecosistémicos que me ofrece este lugar, veo recreación turística, y cuando uno va a estos lugares, ¿cierto? Este ruido que escucha, este olor que siente, todo lo que ve, ¿cierto? A uno como persona sirve como si fuera incluso una terapia, ¿ya? En cambio, cuando uno va a los lugares donde solo hay una especie y está plantada cada ciertos metros, uno puede ver la diferencia que hay, las sensaciones que uno siente
Y es súper importante que uno haga esa diferencia para saber qué es lo que hay que conservar y qué es lo que actualmente solo es un modelo económico para nuestro país y que de hecho se protege por ley. Si nosotros habláramos de la importancia de los bosques, además de que albergan especies y que ofrecen, por ejemplo, yo les contaba servicios ecosistémicos como abastecimiento de agua, podría decir que además, por ejemplo, las raíces de los árboles estabilizan las puntas de las montañas, lo cual es muy importante. De hecho, a veces se corta un bosque que está en una montaña o en una pendiente y cuando llueve ese cerro se cae, ya se producen aluviones y es muy, muy común. Y mucha gente no sabe qué es lo que sucede, ¿cierto? Y es básicamente porque al cortar el bosque, las raíces que sustentaban ese lugar ya no están y por tanto, ¿cierto? El agua deja a su paso todo lo que hay. Entonces tenemos cierto menor biodiversidad, conectividad y tenemos menos también capacidad de recuperación. Acá, por ejemplo, hay un estudio que muestra que el bosque de Chiloé puede capturar más dióxido de carbono por hectárea que incluso es el Amazonas. Entonces uno dice, aquí no solamente hay leña, hay un servicio ecosistémico que es tan importante para nosotros como el oxígeno. Y este bosque, ¿cierto?, en Chiloé, que se ha estudiado por el instituto, puede incluso capturar más dióxido de carbono que el mismo Amazonas en sí. Tenemos también problemas como las invasiones biológicas que vienen desde hace muchos años y básicamente, ¿cierto? Las especies no tienen la culpa, somos los seres humanos quienes las hemos transportado, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Muchas de ellas cruzaron en barco, ¿cierto? Como con este descubrimiento de América en sí. Eh, y lo que han hecho, ¿cierto?, es competir por los recursos, desplazan a las otras especies, se comen a las otras especies, ¿cierto? No dejan crecer a las otras especies como la zarzamora que es invasiva o el castor que son como los casos más clásicos. Y aquí nosotros tenemos estos extremos, ¿cierto?, que son invasores, el castor y el bisón, mientras que estos tres del medio, ¿cierto?, son propios de nuestro país como el coipo, el huillín, el chungungo, y que son animales súper difíciles de ver. De hecho, mis estudiantes dicen que son estos Pokémones legendarios. El coipo no tanto, es fácil ver un coipo, pero un Willini y un chungungo son súper difíciles de ver y gracias a ellos los ecosistemas están sanos en sí. Acá se muestra un capítulo que está disponible en YouTube que muestra como la historia de estos animales, el bisón, el perro, el bombus terrestre, que es este abejorro europeo, se muestra el pino también, y muestran todos los daños también económicos que afectan a nuestro país, ¿ya? O sea, nuestro país tiene que invertir dinero para poder sacarlos, erradicarlos, y hay algunos que no se pueden matar. ¿Ya? El bisón se le hace eutanasia directamente, pero al perro no se puede, porque la presión humana sobre estas personas, ¿cierto? No dejan que al perro lo maten, pero sí al bisón. Hay una ética de por medio por la cercanía que se siente con respecto a estos seres vivos. También hay un proceso de sobreexplotación y declive de nuestros ecosistemas que hacen que, ¿cierto?, que la biodiversidad disminuya, como por ejemplo este caso de lo que son las redes de arrastre, ya estos barcos pesqueros que sacan todo lo del fondo del océano, o sea, lanzan la red y todo, arrastran todo el suelo marino y evita que los ecosistemas puedan tener un sistema de regeneración propio. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una necesidad de un manejo sostenible mucho mayor para que estos ecosistemas no se degraden. Si vemos cómo están disminuyendo a una escala global, tenemos cifras como los anfibios, que es un 41%, lo cual es gigante en sí, mamíferos en menor cantidad y otras especies que son amenazadas puntualmente, como por ejemplo los reptiles en sí, o los tiburones y las rayas, que la gente cree que las aletas de estos animales curan el cáncer, lo cual es mentira, no se ha probado científicamente. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos animales que además vemos que eh, cada vez más tenemos animales más pequeños en sí. Y así nosotros vemos como a través de la historia qué es lo que ha pasado con los animales más grandes. El ser humano se los ha comido a todos. Ya el milodón, generalmente, o sea, entre más carne tenía el animal era mejor para comérselo porque nos daba más comida. Y por tanto los más pequeñitos fueron quienes perseveraron y son los que dominan en la actualidad. De hecho, como fauna a nivel global, como nativa y endémica de cada uno de los países, es como un 4%. Tenemos más gatos y perros y vacas y cabras de la propia fauna silvestre en sí. Entonces, para poder conservar la biodiversidad, nosotros necesitamos integrar varias áreas. Primero, lo que necesita más prioridad. ¿Quiénes son quienes necesitan más prioridad para la conservación? Hacer un ranking de dónde ponemos como el ojo
en cuanto a recursos que se asignan porque son quienes están al borde de la extinción. Necesitamos restaurar ecosistemas degradados, básicamente porque muchos ecosistemas no pueden restaurarse por sí solos y por tanto necesitan la ayuda del ser humano al evitar que sigan introduciéndose especies invasoras o erradicar las especies invasoras, ¿cierto? O permitirle que se expandan porque naturalmente esas especies tienen, ¿cierto? Un mayor área de hábitat. Necesitamos controlar las amenazas como los incendios que se dan todos los veranos en nuestro país, mejorar la conectividad entre estos pequeños parches de biodiversidad que nos van quedando, además integrar la ciencia con la educación y la sociedad. Muchas veces la gente que vive en esos lugares sabe mejor cómo podríamos ayudarlo de lo que nosotros mismos porque venimos de otros lugares en sí. Por tanto, si yo hago como un resumen, ¿cierto? En nuestro país la biodiversidad es excepcional. No vamos a encontrar una ranita de Darwin en ningún otro lugar del mundo en sí. De hecho, una vez yo le contaba a una persona de otro país del monito del monte y como que se imaginaban a un mono, como un simio arriba de un árbol. Entonces les tuve que mostrar una imagen y no podían creer que ese animal era un marsupial que ha quedado prácticamente, ¿cierto?, sin cambios durante millones de años eh, y que vivía solamente en nuestro país. Esa singularidad hace que sea muy vulnerable, ¿cierto? Si no está en ningún otro lugar del mundo y está aquí y sufre amenazas, después no podemos reconstruirlo. Ya no tenemos cómo volver a la vida especies que ya se extinguieron. Por tanto, conservarlas y conservar su hábitat, ¿cierto? Además hace que se conserven sus funciones y eso también a la larga es un beneficio para nosotros mismos y para finalmente poder entender lo que nosotros queremos cuidar, necesitamos conocerlo primero y ese es nuestro primer paso. Así que agradezco a quienes me invitaron a dar la charla porque así uno puede como contar un poco las historias que hay para empezar a conocerla, ¿cierto? Y poner un granito, una acción que me ayude a conservarla y eso finalmente va a hacer que podamos, ¿cierto? Tener una mejor conciencia y que a la larga se conserve la biodiversidad de nuestro país. Así que agradezco mucho ahí. Esa es la última diapositiva, si mal no recuerdo. También, ¿cierto? A los agradecimientos propiamente tal al Fondo de Protección Ambiental y al instituto del cual soy parte que es de Ecología y Biodiversidad de Chile. Gracias. Muchas gracias, Karina. Ahora voy